Muy buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación RELAPRO. Estamos nuevamente en nuestra hora del tinto con Amílcar Brunal con otra invitada súper especialísima, la maestra María Alicia Cano, desde San Luis de Potosí, México. Muy buenas tardes, estamos aquí con una tarde calurosa en Bogotá, como para variar, que aquí el clima cambia mucho. ¿Cómo estás, María Alicia? Muy bien, pues muy agradecida por esta invitación y bueno, hablando de clima, aquí estamos está nublado, medio llueve de repente, pero bueno, tenemos un clima aquí en San Luis muy cambiante, ¿no? Yo creo que es parte de la gran riqueza que Sí, sí. tenemos por acá. Sí, claro que sí. Bueno, cuando estuve por allá, disfruté de un delicioso clima, pero una inmejorable compañía. Parte por la presencia de la maestra Alicia, maestra Rosy, los directivos de ese momento de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Estamos haciendo este recorrido, como te comentaba antes de la grabación, saludando a los amigos, ya que no hemos podido regresar a la presencialidad. Bueno, nos encontramos tomándonos este café con amigos que están muy en nuestro corazón. Vamos a enviarle un saludo al maestro José Nava y a su esposa Berta en Ciudad de México, a quienes les recordamos con mucho cariño y a quienes también les debemos mucho en cuanto a la orientación. Hoy queremos eh, reconocer, porque es una gran amiga que ya conocimos en Santo Domingo, en República Dominicana, en ese momento, en el 2019, en el marco del Congreso, del Foro de Latinoamericano de Orientación sobre el modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Y esta tarde queremos contarnos otra vez o contarle a quienes no te conocen un poco de quién es María Alicia Cano y qué relación tiene con la orientación. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y pues yo inicié por ahí del 98, 99 en todo este tema de la orientación y creo que mi comienzo fue un poco curioso. Lo voy a platicar si se me permite, ¿no? En aquel entonces yo terminé la licenciatura de psicología en el año de 1997. Entonces, en ese inter, en el 98, empiezo a estudiar una especialidad en orientación educativa porque terminando, monto un consultorio. Entonces, bueno, yo me quería dedicar a la consulta privada, ¿no? Pero da la casualidad de que llegaban muchos jóvenes justamente para la parte de la orientación vocacional, problemas, ¿no? De adolescentes. Entonces, bueno, me surgió la curiosidad de estudiar un poquito más lo que era la orientación vocacional. Entonces me inscribo igual en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la especialidad entonces de orientación educativa. Y en el transcurso de los estudios, una compañera me pide que la supla en sus actividades que ella ya tenía en una escuela. Entonces, bueno, yo le digo, pues mira, sí estoy en disposición, pero procura que yo sea tu último recurso. Pues resulta que fue su último recurso y la cubrí por 2 semanas, pero esas 2 semanas para mí fueron muy, muy especiales, porque el contacto con los jóvenes, el estarse actualizando, el estar, bueno, ya viendo cuáles son sus problemáticas, la verdad es que a mí me nacieron muchísimas ganas pues de estarlos ayudando, aparte, bueno, de la labor que se hacía en la escuela. Se llegaron las 2 semanas y pues yo ya iba a dejar la escuela porque se supone que mi compañera iba a llegar. Y pues cosa curiosa, si yo le estaba pensando en que iba a buscar otra escuela para poder hacer más o menos las actividades que yo hacía en esa primera institución, pues resulta que mi compañera ya no llegó. Y en esa primera institución yo me quedé 12 años. Ahora, ¿cuáles eran las actividades que hacía? En aquel entonces estuve encargada de la materia de civismo. Acá en México, bueno, era parte de, entonces era civismo en secundaria, porque era parte secundaria y bachillerato. Entonces daba civismo en secundaria y en bachillerato daba la materia de orientación vocacional. Era un bachillerato de 3 años. Pero
Pues bueno, ya después llegando al 2000, hay una reforma en la que se dice vamos a quitar lo que es civismo para incorporar la materia de orientación educativa en secundaria. Y bueno, a partir de ahí yo creo que duró como 3 años la materia de orientación educativa a nivel secundaria, y después de 3 años se quita de lo que es la currícula y se incorpora la materia de formación cívica y ética. Entonces, que también, pues yo la tomé, y en esta materia de formación cívica y ética, pues tenía la intención un poquito de incluir lo que era la parte del civismo, pero pues una de las unidades trataba de revisar lo que es la orientación vocacional, los problemas cotidianos de los jóvenes, la salud sexual, la parte del trabajo. Entonces, bueno, era una serie de cosas las que teníamos que hacer. Y en bachillerato daba la materia de orientación vocacional, como ya les había comentado, eh, pero era orientación vocacional en primer año y orientación profesiográfica en el tercer año. Entonces, el segundo año se nos quedaba ahí aparentemente sin ninguna orientación. Entonces, yo ya platicando con la directora, yo le comenté en aquel entonces, le digo, es que no es posible que los alumnos de segundo año de bachillerato estén pues sin ninguna orientación, ¿no? Bueno, ya se me permitió adecuar ahí un programa, de tal manera que en el primer año veíamos pues la aplicación de pruebas, que es otra de las cosas de las que yo me encargaba, porque en la mayoría de los bachilleratos no hay una aplicación como tal para poder darles un perfil vocacional, ¿no? Entonces, bueno, era una de las partes que yo retomé, de hacerles un perfil vocacional a los alumnos. En el segundo año veíamos un poquito como todos los factores que pueden incidir en esa orientación, y en el tercer año, pues ya propiamente lo que es la parte de la decisión, pues hacia qué carrera van a ir, ¿no? Y bueno, pues ya es un quehacer cotidiano, pero la verdad es que a mí esos 12 años me enriquecieron muchísimo, y a la par que iba construyendo esa carrera docente, pues obviamente terminó la especialidad, pero luego me inserto a lo que es la maestría en psicología con acentuación en orientación educativa, y es cuando viene todavía más motivación para mí. Me encuentro con la maestra Rosalinda Robles, por ejemplo. Me invita a formar parte de esta Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación. Estoy hablando para entonces del año 2002, 2003, y de ahí para acá, bueno, han sido una serie de actividades, pero aparte muy satisfactorias, porque a través de ella, bueno, luego ingreso a Bueno, la... vamos a hacer una pausa ahí porque Sí, sí, tu sí. experiencia es muy enriquecedora. De verdad que no te imaginas todo lo que nos enseña esos pocos minutos que has compartido. Porque pues en otros países donde te van a escuchar, donde nos van a estar escuchando en diferido, pues la orientación funciona de pronto de manera diferente. Pero esta manera totalmente integrada al currículo es muy enriquecedora, no porque, bueno, sí es común en otros países en donde la orientación tiene mucho que ver con la formación ética la formación en ética y valores y la formación ciudadana, que llamamos, lo que antes llamamos también aquí cívica. Entonces, igual aquí también se llamó de esa misma manera. Pero no se veía como un papel protagónico o importante, tal como lo ven ustedes en México, que el orientador tuviera que ver con eso. Con base en los estudios que hemos venido haciendo del material de la AMPO, de la Asociación Mexicana de Profesionales de Orientación, y específicamente el documento base del maestro José Navarro Ortiz, pues hemos venido entendiendo y como haciendo este estudio de la orientación comparada, lo que podemos decir, la orientación comparada en diferentes países. Y es por esto que en este caso, cuando tú mencionas todos estos temas de la educación cívica, la formación de tipo de valores, mucho después lo venimos incorporando casi recientemente al modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Mira que ahí hacemos clic. Cuando hablamos de lo ético, entonces nos damos cuenta que ese es un papel que obviamente no es exclusivo del orientador o del docente orientador, como llamamos en Colombia, es un papel, digamos, un rol transversal, pero que definitivamente el orientador necesita eh, incursionar en ese tema y mejorar, no solamente incursionar, sino
cualificar su formación en lo ético. Devolvamos un poquito acerca de ese tema de lo ético. ¿Cómo fue tu abordaje durante esos 12 años del tema de lo ético relacionado con la orientación? Bueno, para empezar, se veía lo que es la parte ética en lo que es nivel secundaria, ¿no? En esa parte se abordaba mucho lo que eran los valores patrios, por ejemplo, el ser ciudadano, el respeto a los símbolos, a lo que conforman lo que es nuestra bandera, nuestro himno, y se realizaba, bueno, yo me imagino que también se hace en otros países, pues los lunes en los que se abordaban los honores a la bandera, la parte de las efemérides, pero adicional a esto, y vuelvo a insistir en lo que es el nivel secundaria, se trabajaban ciertos valores mensuales por mes. Entonces teníamos toda una dinámica, obviamente a raíz de un calendario que se hacía, en la que incursionábamos no solamente los alumnos, sino también los docentes, partiendo de que nosotros tenemos que hacer un trabajo, tenemos que ejemplificar de alguna manera también para que los alumnos se incorporen a toda esta dinámica. Entonces los profesores participábamos mucho en lo que es, pues no solamente el respeto a los símbolos, sino que también esos famosos lunes en los que se hacía el ejercicio de respeto a los símbolos patrios, los maestros colaborábamos con ciertas lecturas. Si a los alumnos les tocaba a lo mejor una efeméride de lo que se conmemora en el día, obviamente que pasó hace algún tiempo, los profesores teníamos una participación importante porque platicábamos, conversábamos con ellos en relación a la importancia de rendir de alguna manera culto a toda lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Entonces destacábamos no solamente la parte de las efemérides de lo más conocido, sino que también teníamos unas lecturas mucho más amplias. Además de esto, insisto, hacia adentro de los salones, pues los maestros tratábamos de, no sé si decir educar, porque yo diría que la parte de la educación es más bien lo que nosotros hacemos día tras día. O sea, cómo nos comunicamos, cómo nos respetamos, pero también cómo hablamos acerca de la historia, cómo hablamos acerca de los gobernantes, que creo que si bien pues la representación del gobernante, de lo que está sucediendo en el país, tenemos aspectos positivos, negativos, pues yo creo que también nos toca de alguna manera resaltar todo lo positivo, ¿no? Yo creo que a partir de ahí toda esta parte pública, cívica, ética, los alumnos la están incorporando a su día a día. Yo creo que yo hablaría de una resiliencia que también es importante no solamente hablarla en lo personal, sino que también sabemos que hay resiliencia a nivel social, político, cultural. Entonces yo creo que yo me quedaría con esa parte. De alguna manera los profesores tenemos que incidir en ir rescatando todo lo positivo y de dejar en los alumnos un poquito la semilla de que hay que trabajar en ese sentido a favor de los más necesitados, de hacer cooperación, y de alguna manera también ser solidarios ante todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que esa era la labor un poquito de lo que hacíamos en el pasado y también lo que hacíamos en bachillerato, porque en bachillerato también se incorpora lo que es la materia justamente de ética y valores, 1, 2 y 3 para bachillerato. Entonces es Para como que hilar, empezar a incorporar exactamente, que no se queden esos elementos. desprotegidos en todos los niveles. Muy bien, entonces de eso se trata el modelo que ustedes han ayudado también a construir en la orientación transicional para el sentido ético de la vida. Pues por una parte, hablamos de las transiciones, recordemos para los que no tienen ni idea, de pronto seguramente hay personas que recién se conectan con esta serie de programas de la hora del tinto. Suponemos que lo transicional aquí lo referenciamos como las transiciones académicas, ¿no? El paso de la primaria a la secundaria, el paso de la secundaria al bachillerato y el paso del bachillerato a la educación superior. A eso nos referimos en términos generales con transiciones, que están acompañadas por unos objetos transicionales, por ejemplo, un diploma, un objeto transicional,
un discurso transicional que nos permite validar ese paso que hemos hecho durante un espacio de transición. Pero lo ético, parece que en los modelos de orientación no se había considerado de una forma muy clara este tema de lo ético. Y aquí entonces retomamos toda esa historia que también es común a otros países, como Colombia, donde hablamos de la cívica, de la formación ética y valores, pero como que eso queda por allí en algún limbo, como que eso no tiene un papel claro en la orientación. Entonces, cuando hablamos de orientación transicional para el sentido ético de la vida, retomamos algunos autores latinoamericanos como por ejemplo Maturana, recientemente fallecido. Humberto Maturana habla de lo ético como la preocupación por las consecuencias que puedan tener mis conductas en la vida de otros. Eso lo retomamos directamente, literalmente, de Maturana. Por otra parte, hacemos referencia a una ética universal de Adela Cortina, que habla mucho de esto, de la ética universal, cuando retomamos circunstancias cotidianas. Tú hablabas un poco de que esos temas de la ética, la cívica, habla mucho de, o se trata de reflexionar con los estudiantes de cómo las circunstancias macrosociales de un país nos afectan la vida personal, nos afectan todas las áreas de la vida. La corrupción, así como se habla de las cosas positivas, pues hay que hablar también de las cosas negativas. La corrupción político-administrativa, la incidencia de la deuda externa, la incidencia de la impunidad en la justicia. Por ejemplo, son factores macrosociales que nos afectan y que tienen un común denominador ético. Si estos, si aplicáramos la ética amerindia, por ejemplo, el summa cum sai, el buen vivir, nos habla de 3 principios de lo ético: no mentir, no robar, no estar ocioso. Si eso se aplicara pues en la vida política, en la vida pública, pues no tendríamos, no sé si allá sucede también el tema de los elefantes blancos, obras inconclusas, obras que no tienen un sentido, obras que a lo único que han hecho es malgastar el presupuesto. Ese tipo de cosas, como decíamos, tienen un común denominador en lo ético. Entonces consideramos que definitivamente lo ético, el tema de lo ético, independientemente de cómo lo entendamos, aún el tema de lo moral que tiene una connotación ya de juicio, es un tema relevante en la orientación, no solamente en la orientación vocacional, sino en la orientación transicional. Y ya retomando cosas que tú mencionabas de la orientación vocacional profesional, recientemente estamos preparando una ponencia para el Congreso de AIDOE, la Asociación Iberoamericana de Orientación Educativa y Laboral, presidida por la doctora Mirta Gavilán, en el mes de octubre, junto con las colegas Silvia Carmona de Argentina y Ana Marcela Méndez de Colombia, que estaba actualmente radicada en Dominicana. Esto tiene que ver con algo que te queremos proponer y que hemos propuesto ya a otros colegas, y es el tema de investigar acerca de las cosmovisiones de los jóvenes en la actualidad. Estamos en un impasse que conocido por todos, la pandemia, y queremos saber cómo esa pandemia ha alterado la forma de ver la vida de los estudiantes. ¿Son más proactivos, son menos proactivos? ¿Se han frenado por ese tema de la pandemia? ¿Son emprendedores? ¿Cómo son? ¿Cómo dirías tú en ese momento que son las cosmovisiones de los jóvenes que están en esa transición del bachillerato a la universidad o que ya están cursando sus primeros semestres? Bueno, ahorita yo estoy ya en la parte, en nivel medio superior. De hecho, estoy trabajando en nivel medio, en nivel superior más bien. En nivel superior estoy trabajando ya desde hace 13 años. Entonces, ahorita, por ejemplo, me toca dar clase a los más chiquitos, a los que van recién llegando de bachillerato. Pero bueno, por la experiencia que tengo desde el año pasado, que inició toda esta parte de la pandemia, que fue marzo 27, se suspendieron todas las actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Obviamente seguimos en línea todo este recorrido y yo pudiera decir que a lo mejor en un primer momento, no sé, de marzo a agosto, que volvemos a activar nuestras actividades. Digo reactivar porque terminamos en línea de marzo a junio, que se termina el semestre. Y comenzamos nuevamente clases de agosto a diciembre. Entonces yo pensaría que el segundo semestre del año pasado, los alumnos venían ya un poco más tranquilos,
porque ese marzo, de marzo a junio, terminamos todos, yo diría, mal emocionalmente. Y los alumnos, obviamente por la emergencia, pues lo que ellos quisieron era terminar sus estudios, pero esos meses fueron muy complicados para ellos, porque entre que no tenían, por ejemplo, un equipo de cómputo para poder terminar sus clases, entre que buscaban la manera, a mí, por ejemplo, me buscaban mucho por teléfono, por mensaje, por correo, o sea, eran indistintas las maneras en las que uno trataba de, pues, de que los alumnos terminaran ese semestre que estaban cursando. Tuvimos muchísimos alumnos deprimidos, algunos otros pues en serios riesgos de suicidio, por ejemplo, ansiosos, fue muy difícil. Pero de agosto a diciembre del año pasado, los alumnos venían un poco más tranquilos, venían más habituados para el trabajo, venían más resilientes, de hecho. Muchos de ellos estaban estudiando y trabajando. Pues parece algo difícil porque estábamos en tiempo de pandemia y se supone que había una restricción, pero obviamente pues el trabajo no paró en muchísimos porque necesitan un apoyo, un ingreso para poder sostener sus estudios. Entonces, la verdad es que fue muy agradable dentro de lo difícil encontrar muchísimos alumnos que de alguna manera supieron cómo reinventarse en todo ese proceso. Además, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ahorita está proporcionando muchísimo apoyo, aunque sea a la distancia. Entonces, es algo que hemos tratado de hacer que no estén solos. Nosotros continuamos con el apoyo de asesorías, por ejemplo, continuamos con las pláticas. Yo estoy en el Departamento de Orientación Educativa, entonces nos toca promover el desarrollo integral del estudiante. Nosotros no hemos parado, al contrario, creo que esto nos ha dado la posibilidad de volver un poquito la vista a todo lo que estamos haciendo y ver de qué manera podemos cumplir de una mejor forma y podemos contribuir para que los alumnos salgan emocionalmente de todo este bache, válgame la expresión que estamos viviendo. Entonces yo creo que eso sí les ha permitido tener yo les menciono mucho, hay que tener una segunda mirada a todo lo que estamos viendo y a todo lo que estamos haciendo, como luego dicen los filósofos, ¿no? Hay que tener una segunda mirada porque no todo es negativo. Y vuelvo otra vez, gran parte de que los alumnos vivan con incertidumbre o que vivan de pronto temerosos, sí creo que nos corresponde también a los adultos y a los profesores en cómo estamos manejando la información con ellos. Si bien a través de los medios de comunicación les llega muchísima información, pues también hay que darles este sentido de que hay que ser muy críticos respecto a todo lo que nos llega. Entonces yo creo que en ese sentido sí es bien importante considerar que los alumnos han venido o tienen una visión muy diferente al año pasado. Nos están tocando ahorita alumnos mucho más participativos, más cooperativos, incluso yo diría que más bondadosos, más benevolentes. Entre ellos tratan de ayudarse, ¿no? Si de pronto a mí me ha tocado ver que si a alguien le falta algún material o alguien de pronto no puede ingresar porque se le descompuso su computadora, porque ya no tiene teléfono, a mí me ha tocado ver cómo de pronto ellos están haciendo invitaciones, bueno, a lo mejor te invito este día a mi casa, podemos hacer la tarea, podemos ver la clase juntos. Yo sí me atrevería a decir que independientemente del grave problema que estamos teniendo con la parte de la pandemia, sí estamos viviendo tiempos mejores como seres humanos. ¿Que nos toca todavía afianzar más? Sí. Pero yo creo que esas son justamente las líneas de trabajo que como universidad, yo me lo quedaría como universidad, tenemos que aprender a considerar y tenemos que ver
cuáles son entonces los recursos para seguir promoviendo entre los alumnos todas esas áreas de oportunidad que estamos teniendo. Suena muy interesante, María Elisa, porque tiene que ver con lo que estamos investigando. Esos estilos de vida, esos nuevos estilos de vida. Se ha hablado mucho, o sea, siempre es una costumbre hablar mal de la generación juvenil, ¿sí? Desde los tiempos de Aristóteles nos estamos quedando que los muchachos son irresponsables, que no hacen lo que queremos, que no saben para dónde van, etcétera, etcétera. Pero me alegra mucho que tú lo veas desde el lado positivo, ¿no? Esa parte de que estamos siendo más Ubuntu, estamos siendo más solidarios, estamos siendo más cooperativos, entendemos la vida desde una manera diferente, es lo que tú nos estás compartiendo. ¿Piensas tú que eso es, en qué porcentaje, hablando muy a grosso modo, en qué porcentaje los estudiantes están siendo más solidarios? ¿Qué medida? En un 60-70%. Yo creo que es que aquí hay una situación, yo diría un poco particular, ¿no? Tenemos un antes y un después de la pandemia, definitivamente. Un antes en el que concebíamos una vida, pues yo no sé si decir a estas alturas eh, diferente. Yo creo que sí vale el término si lo empezamos a hacer ese recordar hacia atrás, porque pues para nosotros era una normalidad, y digo para nosotros, para todos, entre profesores, entre alumnos, como que llegar a las clases en lo cotidiano, llego, escucho, veo al profesor, tomo mis notas, o sea, todo en esa relativa tranquilidad, ¿no? Pero después de pandemia y después de que atravesamos, yo diría ya por la parte difícil, en lo que nos adaptábamos a toda esta situación de cómo viene, si me enfermo, si no me enfermo, cuáles van a ser las consecuencias, etcétera. Creo que de alguna manera nos hemos acostumbrado, no sé, nos hemos acostumbrado a estar ya viviendo en esa parte difícil, pero insisto, creo que a partir de ello es como si hemos procurado, y no voy a decir que todos, pero sí hemos procurado eh, reflexionar más con los alumnos, ver que la situación, a pesar de que es difícil, vienen cosas positivas. De hecho, para los alumnos que poco iban a sus clases, que estaban en una situación difícil porque iban ya reprobando muchas materias, les ha motivado un poco a estudiar más, les ha motivado a sacar esas materias que llevaban difíciles. Insisto, los alumnos yo creo que aprenden mucho de lo que uno les está dando, porque si nosotros reflexionamos con ellos, y es lo que a mí me pasa mucho en clase, a lo mejor si los sábados tengo 2 horas de clase con ellos, media hora, 40 minutos me la paso reflexionando, qué es lo que les ha pasado, cómo han estado, cómo está su situación familiar. Incluso al final del curso de agosto a diciembre del año pasado, en que yo les pido una reflexión general de todo el curso, no sé, del 100% de los alumnos, tenía creo que el año pasado 28, 20 me dijeron muchas gracias por ocuparse primero de nosotros como personas, de siempre llegar y preguntarnos cómo estamos, y ya después la parte de la clase, que también es muy interesante porque a mí me toca dar, por ejemplo, la materia de liderazgo y cultura emprendedora. Entonces, obviamente vamos viendo cuál es su proyecto de vida hacia futuro, cómo vamos a ir quitando o trabajando sobre esos obstáculos. Y ahorita no hay mayor obstáculo que toda esta parte de pandemia. Y aún así, ¿cómo estamos visualizando emprender? ¿Cuáles metodologías son buenas para emprender? Entonces, desde clase, estamos viendo que ellos ya lleguen o salgan por lo pronto con un negocio que si está dentro del área de lo que ellos estudiaron, qué bueno, pero que si no, no se van a morir de hambre.
Ok, porque perfecto. ellos Otra, tienen otra, esa posibilidad de seguir sí, creciendo. perfecto. Otra pausa ahí porque toca otro tema interesantísimo. El emprendimiento. Justamente lo que estamos estudiando tiene que ver con eso. ¿Qué tan emprendedores son los estudiantes en este momento? ¿Son los jóvenes en este momento? ¿Qué tan resilientes? ¿Qué tan proactivos? ¿Qué tan idealistas? ¿Qué tan materialistas pueden ser? Y para eso hemos tomado unas referencias. La primera que hacíamos para que no tenga referencia a esto hasta el momento es esa filosofía Ubuntu. Pero lo que estamos construyendo es ese nuevo rol. Gracias a la experiencia que estamos teniendo, necesitamos construir un nuevo rol de la orientación. O tal vez no exactamente un nuevo rol, sino como que un nuevo enfoque de lo que ya venimos haciendo. No es un borrón y cuenta nueva definitivamente. No es olvidarnos de lo que veníamos haciendo, pero sí de pronto reformularlo, enriquecerlo, replantearlo, reenfocarlo, como redirigirlo, como diríamos. Y uno de estos elementos tiene que ver con lo primero que tú mencionaste, es esa cultura de la solidaridad, esa cultura que hemos llamado o que se ha venido denominando la cultura Ubuntu, de que yo no puedo estar feliz si el otro no lo está. Yo no puedo ser exitoso si el otro no es exitoso. Yo no puedo estar tranquilo si el otro no lo está. Y otros elementos que hemos venido mencionando, una referencia que hemos tomado de la filosofía japonesa, denominado Ikigai. Este Ikigai tiene que ver mucho con el tema del sentido y propósito de vida, el rol del orientador en esa construcción de sentido. Insistimos en que el sentido no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Y una de las cosas que dice esa filosofía del Ikigai es mantente activo, tómatelo con calma, vive el momento. ¿Tú crees que durante esa pandemia estos estudiantes que tú tienes han visto la vida un poco desde esa perspectiva? Bueno, ya nos tocó encerrarnos, estamos aquí, pues no me hubiera gustado estar en otra parte, pero estamos aquí. Se han mantenido activos, decías también un poco que se han presentado conductas suicidas o conductas depresivas, pero mantente activo, tómatelo con calma, vive el momento. Es un principio que nosotros como orientadores le podemos transmitir a nuestros estudiantes. Yo creo que sí. Si yo hago una reflexión de todo lo que ha sido y de cómo han venido los muchachos evolucionando, pensando, reflexionando, yo creo que sí, ahorita están en ese momento de tomarse las cosas con más tranquilidad, de pensar, de reflexionar, de buscar opciones, de buscar alternativas, ¿no? Sobre todo, creo que ahora que vamos a iniciar en esta parte híbrida, también estamos iniciando ya un semestre híbrido. Momentos van a estar en la universidad, momentos van a estar desde su casa a seguir trabajando, pero ya es un estar más pensante, con más tranquilidad, con más posibilidades de ver que hay un porvenir mucho más positivo, mucho más constructivo, pero sobre todo que ellos tienen la responsabilidad de empezar a construir eso que ellos están buscando, eh, de lograr realmente ese proyecto de vida, pero sobre todo, que también es parte del modelo de la universidad, de acrecentar la parte de la responsabilidad social. Ellos dentro de este modelo de competencias transversales que se les está dando, justamente una parte que se trabaja es la responsabilidad para con la sociedad, para con sus necesidades y de que están estudiando una profesión para a final de cuentas ser útiles a esa sociedad. Eh, Obviamente, sin dejar de lado el que ellos tienen un proyecto para el que están trabajando. Pero yo creo que basados en esa realidad, sí los muchachos están siendo más propositivos y están buscando esa cooperación, están buscando el ser solidarios con quien más lo está necesitando. Ahora, creo que hay que trabajar más también con los profesores. Insisto, los alumnos dan en la medida que también lo están observando. Y de hecho, eso es algo que yo he pensado desde que estoy en esta parte docente. Eh, Somos un ejemplo, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, yo creo que sí, es muy importante alimentarnos nosotros día con día también de una filosofía
basada en esos valores, basados en esa solidaridad y de que los muchachos realmente encuentren en nosotros una escucha, una capacidad para orientarlos, para ir construyendo ese estilo de vida que ellos están buscando. Entonces, yo creo que es muy importante trabajar no solamente, insisto, en la esfera del alumno, pero vinculado de alguna manera de lo que nosotros estamos haciendo y por otro lado, pues lo que las instituciones están buscando también con los alumnos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la Universidad Autónoma creo que va muy bien, está haciendo muy bien las cosas y que nos queda mucho trabajo, pues sí, nos queda mucho trabajo por hacer porque nosotros ahorita estamos atendiendo alrededor de 35,000 alumnos. O sea, nuestra población es muy grande, muy grande, ¿no? Y me daría mucho gusto de pronto poder decir el 60% de nuestra población realmente visualiza así las cosas. Yo estoy hablando de una población a la que me gusta, a la que realmente, vamos, digo, puedo atender semana tras semana porque soy su maestra, pero es una población mucho más reducida. Dentro de la universidad yo doy clase en la Facultad de Ciencias Químicas, la población es mucho menor. Si yo ya me pongo como departamento de orientación educativa, nos quedan muchísimas cosas por hacer y dentro de esas cosas por hacer, creo que también una población muy importante, pues es la de atender a los profesores, que también hay una instancia dentro de la universidad para hacerlo y que le corresponde. Pero creo que si alguna facultad nos solicita ese apoyo, no podemos negarlos. Hay que dar una orientación, una atención a esos profesores que lo están requiriendo de alguna manera. Entonces Sí, es tú un has trabajo tocado, muy grande. sí, tú tocas un tema que yo creo que le llega muchísimo orientado, sobre todo en Colombia, porque trabajamos con poblaciones excesivamente grandes. Hace poco hice una entrevista con una orientadora de Villavicencio, que es una población de alrededor de 600.000 personas, 43 instituciones educativas. Y con esta orientadora que hablamos, María Cristina me comentaba que tiene 1.200 familias a cargo, una sola orientadora. Pues, y eso es un común denominador en muchas partes del país. Pues cuando hablamos de que la orientación tiene altos niveles de exigencia, tiene que ver muchas veces con el criterio de la cantidad, lo cuantitativo. Que si yo bien puedo atender a una familia, 2 a 3, y me dicen que es que tengo que atender a 1.200, pues se sale de toda proporción, se sale de cualquier programa, tú no puedes replicar ninguna estrategia de manera sistemática, y por eso empezamos también a hablar de las caracterizaciones de las poblaciones escolares o poblaciones educativas, ya sea en primaria, en secundaria, en la educación superior, aún en ámbito carcelario, en otros ámbitos en que la orientación pueda participar. Y por eso, ya cerrando en esta entrevista con la invitación a trabajar sobre el tema de las cosmovisiones. Tenemos un instrumento que le hemos enviado a varios colegas en diferentes partes del mundo, porque sí, a primera vista estamos muy de acuerdo en lo que tú dices. Hemos encontrado datos similares. La mayoría de nuestros estudiantes son proactivos. La mayoría de nuestros estudiantes son emprendedores. Pero hay unos porcentajes muy importantes que inclusive puede estar asociado a personalidades depresivas, puede estar asociado a personalidades narcisistas, puede estar asociado a personalidades hedonistas que dicen, bueno, yo esto lo voy a coger con calma, yo voy a esperar a que esto pase, esto como que no es en serio, vamos a ver qué pasa después, yo no estoy todavía muy joven, no me preocupo qué va a pasar. Entonces, así como es muy bueno que la gran mayoría de los estudiantes sean proactivos, hay otros que no lo son y que son los que de pronto necesitan más atención por parte de orientación y no queremos como volver a ese tema de que, bueno, que cada cual haga lo que quiera, cada cual propone lo que pueda y de pronto con una familia 2 o 3, pero la gran mayoría se va a quedar por fuera. Entonces, el ideal o la idea de este modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida es que enfaticemos en unos puntos claves. Creo que tú has mencionado varios de ellos, muchos de ellos que tienen que ver con ese papel activo del orientador, pero teníamos ese punto ciego
que tú acabas de poner sobre el tapete, que es el trabajo con los docentes. En ese trabajo con los docentes parece que no tenemos dentro del modelo hasta el momento un capítulo muy claro, es decir, con los docentes necesitamos trabajar esto, esto y esto. Si tú nos dijeras, bueno, tengan en cuenta para el modelo del trabajo con los docentes, ¿en qué tres cosas precisarías? Una, dos, tres cosas. Tú precisarías que debemos conceptualizar para hacer alguna intervención o mediación con los docentes. Bueno, yo pensaría que de hecho es parte del trabajo que ahora estoy haciendo, porque me acabo de incorporar a un departamento nuevo, que es justamente el trabajo con docentes, ¿no? Y hemos puesto la vista sobre el trabajo en competencias blandas, la parte del desarrollo personal, que lo necesitamos mucho, ¿no? Trabajar nuestra propia autoestima, nuestro propio autoconcepto, la parte también del desarrollo cognitivo, o sea, el famoso aprender a aprender. Todavía nos falta seguir incorporando muchísimos contenidos, pero sobre todo la parte de la reflexión. O sea, ¿para qué quiero aprender esto? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? ¿Realmente para qué me va a servir? ¿No? Y la otra, la parte creativa, que también es importante. Ok, ya puse atención en mí, ya sé lo que tengo que desarrollar, ya tengo claro lo que me gustaría seguir aprendiendo, a lo mejor la docencia, pues me gustaría seguir desempeñándome, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces viene la parte creativa, ¿qué va a ser lo nuevo que yo voy a dejar en estos alumnos en general de mi práctica? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es el recorrido que todavía tengo que seguir dando, no? Entonces, bueno, yo me quedaría con esta, la parte de las competencias blandas, que ahorita va a ser como la parte fuerte en esta nueva modalidad en la que me estoy incorporando, y que ojalá que tengamos muchísimos frutos en ello, porque yo siempre me he asumido, pues sí, soy parte de un departamento de orientación educativa, pero como docente de pronto sé que tengo algunas lagunas por ahí que tengo que acrecentar. Entonces yo creo que va a ser un poquito el reto para mí ahora, que justamente de esas competencias blandas hay que asumir como un trabajo para los compañeros docentes. Insisto, vamos a comenzar a darle como mayor realce a todo lo que es el desarrollo personal por lo pronto. Autoestima, autoconcepto, y que de ahí nos incida en una identidad profesional y sobre todo a tratar de consolidar lo que es la vocación. ¿La vocación docente realmente es lo que estoy queriendo? ¿O simplemente lo asumí porque no encontré más? Que sería muy doloroso de pronto encontrarnos con esos datos, ¿no? Pero es súper interesante, Alicia, porque también estamos encontrando, yo leí algunas ponencias que se van a presentar en el Congreso Mundial de la ABE, y nos damos cuenta que la orientación no termina allí cuando alguien concluye una carrera. Tampoco concluye cuando esa persona se ha desarrollado en esa carrera durante un tiempo, 5 o 10 años. Nos hemos dado cuenta que hay personas que necesitan hacer un cambio de profesión. Y no solamente cambiar de profesión, incluso necesitan cambiar de proyecto de vida en su totalidad, hacer un cambio radical, irse a otra parte, hacer cosas que nunca habían hecho. Hay gente que después de ser profesional emigra a Canadá, por ejemplo, a trabajar en la construcción y buscarse la vida de una manera totalmente diferente que nunca antes se lo había imaginado, y ahí hay un papel importante en la orientación. Tres elementos que estamos discutiendo, 3 o 4 elementos que estamos discutiendo para estas últimas ponencias que comentamos de la AIDOEL, y es el concepto de inteligencias, el concepto de competencias, el concepto de conciencia y el concepto de habilidades, ¿sí? Entonces, no vamos a tratar esos temas acá, pero quiero que lo dejamos como para la siguiente conversación, porque qué bueno que no cerremos esto con que ya se acabó, pero más bien una invitación para ti y para otros colegas para que discutamos sobre esto. Una revisión que hice de un documento de Vizquerra, un orientador muy referenciado en España, Rafael Vizquerra, nos damos cuenta que lo que hizo Vizquerra para los ministerios de educación del mundo, porque muchos lo están copiando, es pasar el discurso de inteligencias a competencias.
Simplemente, cambiar la palabrita. En vez de inteligencias, hablamos de competencias. Me parece que es una actitud reduccionista que en vez de enriquecer el trabajo, lo que hace es reducirlo, porque hablaba ayer con un orientador de Medellín, Colombia, y decía, mire, es difícil que yo en población, por ejemplo, en situación de discapacidad, pueda decir si es competente o no es competente. Me parece que no es aplicable el tema de competencias, sobre todo en esas poblaciones, vamos a llamarle especiales todavía. Es posible que sea más aplicable el concepto de inteligencias múltiples. Bueno, es posible que quepa más dentro de poblaciones con situación de discapacidad hablar de inteligencias múltiples. Claro que de hecho alguna inteligencia debe prevalecer. Pero estamos transitando hacia el concepto de conciencia. Estamos regresando a unos conceptos más filosóficos que psicológicos o que pedagógicos. Y dentro de ese concepto de la conciencia, bueno, tiene que ver con lo que tú decías. Bueno, ¿qué habilidades blandas, qué habilidades sociales necesito desarrollar? La teoría nos sigue diciendo que la gente es más adaptativa al trabajo, más eficiente en su trabajo, cuando desarrolla habilidades sociales que cuando desarrolla inteligencias lógico-matemáticas, por ejemplo. Entonces, son discusiones en las que estamos inmersos en este momento y que esos espacios como el Congreso de Videos nos va a dar la posibilidad de, bueno, discutir esos temas y avanzar conceptualmente y regresar a las comunidades de base y decir, bueno, esto sí me sirvió. No ir simplemente a un congreso a presentar una ponencia, recibir un par de aplausos y listo, como que volvemos al punto cero a hacer lo mismo. Por eso esas conversaciones que tenemos, esta conversación que estamos teniendo contigo, que hemos tenido con muchos otros colegas, pues son muy formativas, porque además de saludarles, además de alegrarnos de verles que están muy bien de salud, muy fortalecidos en su trabajo, pues vemos cómo estamos avanzando poco a poco en la construcción del modelo, de un modelo, no el único, de un modelo latinoamericano para la orientación transicional. Entonces, por eso te agradecemos muchísimo tu participación, María Elisa, y te enviamos un abrazo, lástima que sea virtual solamente por el momento, pero muy, muy sentido, muy de corazón y que esperamos podernos encontrar presencialmente dentro de poco tiempo. Muchísimas gracias.